Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Stephanie y soy del grupo Coastal Jaguar Conservation. Soy bióloga tropical y he estado estudiando o trabajando en Tortuguero desde el 2012 aproximadamente, con el tema de jaguares y su depredación sobre tortugas marinas. Pero hoy les quería presentar el estudio que hicimos en un sector donde se quiere construir una calle en el Parque Nacional Tortuguero, que es un estudio que ya terminamos, pero por temas de la pandemia no hemos podido exponer a los funcionarios y a la comunidad. Bueno, antes de entrar en detalles sobre el estudio, les quería mencionar, ¿verdad?, algunas cosas generales sobre la infraestructura vial, que como todos sabemos tiene sus ventajas, principalmente a nivel económico y social, ya que permite satisfacer necesidades como educación, trabajo, alimentación y salud. Sin embargo, tiene sus impactos negativos, principalmente sobre la diversidad. Por ejemplo, puede ocasionar lo que es la fragmentación del hábitat, cambios en la flora y fauna local, atropellos de fauna silvestre, que es importante indicar que en el país se han llegado a atropellar las 6 especies de felinos, incluyendo al jaguar y al puma, que son especies grandes, pero también al tigrillo y el corcel, que son especies pequeñas y poco conocidas. Y obviamente genera cierto nivel de contaminación, tanto atmosférica, sónica y lumínica. Ahora, a nivel nacional, la infraestructura vial cuenta con cerca de 43,000 kilómetros, que es este mapa que vemos acá. Si lo comparamos con las áreas silvestres protegidas, ¿verdad?, que cubren cerca del 28% del territorio nacional, vemos que cada vez la infraestructura vial se acerca más y más a las áreas protegidas, e incluso hay proyectos que tratan de incursionar dentro de estas áreas. Ahora, el estudio que hicimos fue el monitoreo de la trocha cañochiquero dentro del Parque Nacional Tortuguero. Este estudio lo hice con mi compañero Ian Thompson, que es un ecólogo de Escocia, que trabaja en Tortuguero desde el 2013, y con la bióloga Gloria, que ella es estudiante de la Universidad Latina, que nos estuvo asistiendo, bueno, nos ha estado colaborando desde el 2018. Esta es un mapa para que se ubiquen los que no conocen dónde queda la trocha cañochiquero. La trocha es la línea anaranjada. Por acá está el puesto de Cuatro Esquinas, si ven mi mouse, y por acá está el puesto de la STC. Esta es una imagen de la trocha, ¿verdad? Para que vean la amplitud del camino. Toda la parte verde es área protegida, que es el Parque Nacional Tortuguero, y por aquí se ve alambrado público. La trocha fue creada principalmente, bueno, fue creada por el ICE para poder traer las líneas eléctricas al pueblo de San Francisco. Entonces, por eso se abrió este camino para darle mantenimiento al alambrado público. La trocha tiene una extensión de 2 kilómetros aproximadamente. 1.3 kilómetros están dentro del Parque Nacional Tortuguero. 0.22 kilómetros están fuera del área protegida. Entonces, desde 1995 ha existido cierta controversia porque la municipalidad, junto con otros actores, han tratado de abrir esta trocha como camino público. Entonces, digamos, en 1995 la municipalidad de Pocosí ordena abrir la trocha, aludiendo que es un camino público. Sin embargo, ¿verdad?, es importante indicar que esta trocha o que este camino público no existía antes de la declaración del Parque Nacional Tortuguero, que el parque fue declarado en 1975, pero en ese entonces esta trocha no era considerada camino público. Bueno, ahí después la Sala Constitucional dijo que no se podía abrir en 1999. Nuevamente en el 2014 la Municipalidad de Pocosí ordena nuevamente la reapertura de este supuesto camino público. En el 2015 y en el 2018 otra vez se dan eventos para tratar de abrir esta trocha como camino público, e incluso se empiezan a hacer mejoras donde se empezó a hacer corta de árboles y se introdujo maquinaria.
Todas estas acciones eran ilegales, ¿verdad? Y el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional dijeron que no se podía abrir porque no es camino público, está dentro del Parque Nacional Tortuguero. Entonces, debido a esta historia, ¿verdad? O esta controversia, nosotros decidimos hacer un monitoreo a lo largo de un año para tener datos científicos para apoyar o no la construcción de este camino. Entonces, digamos, el objetivo general, primero fue identificar la fragilidad ambiental del sector, ¿verdad? De la trocha. Y entre los objetivos específicos fue identificar las áreas ambientalmente frágiles, identificar la vida silvestre vulnerable a un posible impacto vial y también identificar los cruces de fauna silvestre. Todo esto se hizo en base a la guía ambiental Vías Amigables con la Vida Silvestre, que es una guía que ya existe, incluso el Ministerio de Obras Públicas lo ha asumido en ciertos proyectos. Entonces no es una metodología que nos inventamos, sino que ya es una metodología que sirve para validar este tipo de proyectos. El primer objetivo, ¿verdad?, que era determinar las áreas ambientalmente frágiles. Estas áreas son aquellas áreas con condiciones biológicas especiales que pueden ser importantes para la conservación de ecosistemas. Entonces, esto lo hicimos más a nivel de oficina, ¿verdad? Con ArcMap, que es un mapa que nos permite ver las capas que existen dentro del área. Entonces, en base a estos mapas, ¿verdad? Y a la información existente, logramos identificar 10 áreas ambientalmente frágiles. Que, bueno, sería la obvia, ¿verdad? Que es el Parque Nacional Tortuguero, la Zona Protectora Tortuguero, el Humedal Caribe Noreste, el Refugio de Vida Silvestre Archicar, que es donde se encuentra la STC, el Comedor Biológico Colorado Tortuguero, también hay una unidad de conservación del jaguar que conecta con Indio Maíz, y la parte hídrica. Acá, bueno, tenemos el mapa de estas áreas ambientalmente frágiles, ¿verdad? Tenemos la zona protectora, el humedal, el parque, Archicar y el comedor biológico. La unidad de conservación del jaguar, que básicamente cubre toda el área anaranjada que se ve en el mapa, que es una unidad muy importante para la conservación del jaguar a nivel nacional y a nivel de Centroamérica. Y tenemos la parte hídrica, ¿verdad? Que vemos que Caño Chiquero cruza la parte de la trocha, pero con una infraestructura vial también se afectaría Laguna Penitencia, Laguna Tortuguero, Río Tortuguero, entre otras. Entonces, digamos, la construcción de este camino, ¿verdad? O calle, va a tener un impacto sobre los ecosistemas que ya están identificados en el área. Después de esto, lo que hicimos fue una identificación de las especies vulnerables al impacto ambiental vial. Durante los muestreos es importante que nos acompañó en ocasiones funcionarios del parque o incluso la policía, porque siempre nos topábamos con gente ingresando de manera ilegal. Entonces era más por cuestiones de seguridad nuestra. Para identificar las especies, se hicieron muestreos lineales desde noviembre de 2018 a diciembre de 2019. Y también teníamos estaciones de muestreo permanentes, que eran estaciones con cámaras trampa, de mayo de 2019 a diciembre de 2019. Acá tenemos la ubicación de las cámaras trampa, ¿verdad? Acordémonos que la trocha son 2 kilómetros. Pusimos 3 cámaras trampa, queríamos poner más, pero sabíamos que se iban a perder por el ingreso ilegal de personas. De hecho, se perdieron cámaras, solo nos quedaron 2 cámaras y después solo nos quedó una cámara. Entonces no vimos sentido de seguir poniendo cámaras porque probablemente se nos iban a perder. Bueno, como dije, ¿verdad? Había que hacer los ingresos con la policía o con los funcionarios del área. Este es un ejemplo, ¿verdad? Esta es la compañera Gloria que nos estuvo asistiendo y es un ejemplo de cómo se ve la trocha durante la época lluviosa, que ahí los muestreos se nos complicaban un poco por el tema de los ingresos. Esto es al puro inicio de la trocha y más adelante pues había que a veces hasta nadar para poder cruzar de un punto a otro.
También contamos con el apoyo de guardaparques que tienen mucho conocimiento sobre el área y las especies. Entonces, por ejemplo, Minor nos estuvo acompañando varias veces. Él es muy bueno con aves y nos estuvo ayudando con el registro de las aves. Este es un ejemplo de la huella de jaguar que no salió en cámaras trampa por la pérdida que tuvimos de las cámaras. Y esa es la única prueba que tenemos de que el jaguar sí estaba pasando. Pero con los datos que tenemos del proyecto en general, sí sabemos que es un sitio de paso para el jaguar y otras especies de felinos. Bueno, esta es una foto de un caimán que también lo documentamos en la trocha. Bueno, ahora, para determinar si una especie es vulnerable al impacto vial o no, nuevamente nos basamos en esta guía que ya existe y básicamente da una calificación a cada especie de acuerdo a su estado de conservación, utilizando la lista roja de especies, CITES, la ley de vida silvestre del país y la misma guía ambiental. Entonces, si una especie estaba en estado vulnerable, tenía un valor de 2. Se sumaba si estaba en el apéndice, por ejemplo, 2, entonces ya eso le da 2 más 2, un valor de 4. Si es una población amenazada, según la ley de vida silvestre, se le sumaba otro punto, ya llevamos 5. Y si estaba contemplada en la guía ambiental, tenía otro valor, entonces ya tenía un valor de 6. Una especie es considerada vulnerable al impacto vial si tenía más de 3 puntos. Entonces, digamos, este es un ejemplo, ¿verdad?, de las especies que se documentaron y la clasificación a cómo se iban clasificando. En términos generales, se identificaron 91 especies a lo largo de todos los muestreos, incluyendo muestreos lineales y las cámaras trampa. 17 fueron catalogadas como vulnerables al impacto vial, en donde se incluye al jaguar, a la nutria, a la danta, el mono araña y la lapa verde. Estas son algunas de las especies que salieron tanto en cámaras trampa o con las observaciones directas, tanto de individuos o de huellas. Tenemos al ocelote, el jaguar, la danta y el caimán. El último paso era identificar los cruces de fauna silvestre, que esto es importante tenerlo en caso de que sí se fuera a construir la calle, que eso permitiría establecer pasos de fauna. Para esto se hizo el estimado, o se utilizó el estimado kernel density, que nos permite identificar puntos calientes de presencia de las especies. Es importante que en este caso no solo se utilizó el punto geográfico donde se documentó la especie, pero también se utilizó otro valor, que es el valor de la clasificación que se le daba al inicio. Entonces eso le daba más fuerza al mapa o al kernel density, porque no es solo por ubicación, sino por su vulnerabilidad al impacto vial. Y lo que hace kernel density es agrupar los puntos y nosotros los categorizamos en 6 categorías. Entonces, digamos, a lo largo de la trocha, ¿verdad?, los 2 kilómetros y un poquito más de 2 kilómetros, se identificaron 12 cruces de fauna silvestre, que serían estos que están acá. Los puntos verdes es donde hay menos presencia de especies vulnerables al impacto vial, y los puntos más fuertes es donde hay mayor presencia o vulnerabilidad, que son donde hay una mayor concentración de especies. Pero nuevamente, como son solamente 2 kilómetros de extensión, casi que se podría decir que toda la trocha es de importancia para proteger estas especies vulnerables al impacto vial. Ahora, en base a estos datos, ¿verdad?, el proyecto se opone a la construcción de una calle dentro del Parque Nacional Tortuguero. Primero, porque la construcción de una calle va a generar la fragmentación del hábitat natural. Va a disminuir la capacidad que tienen las especies para dispersarse y colonizarse, ¿verdad? No solo viendo el tema de mamíferos, que son las especies objetivo nuestras, pero sino también anfibios, reptiles, insectos, aves. Por ejemplo, se sabe que la guatusa, las pavas, el jaguar, el mono araña, tienden a habitar los caminos
A nivel nacional, con todos los pasos de fauna que existen, nunca se ha observado al mono araña utilizar esos pasos de fauna. Entonces va a haber un impacto y ya hay información científica que apoya, ¿verdad? Que hay especies que no van a utilizar pasos de fauna y que se van a ver amenazadas. También se sabe, por ejemplo, que las hembras de jaguar tienden a evitar los caminos. Entonces, probablemente una hembra no va a estar cruzando esta trocha si se vuelve calle. Y eso va a ocasionar a largo plazo un aislamiento de la especie o de la población. También, bueno, hay grupos que se van a ver más afectados que otros a mediano y largo plazo, ¿verdad? Nuevamente, nosotros nos enfocamos en el tema de mamíferos, pero sin duda alguna los anfibios, reptiles y aves se van a ver amenazados por la presencia de la calle. Bueno, obviamente va a haber un tema de atropellos, ¿verdad? Que el tema de los atropellos de vida silvestre varía dependiendo del flujo y la velocidad vehicular, la anchura de la vía, el comportamiento de las mismas especies, ¿verdad? En época reproductiva puede ser que aumenten los atropellos porque las especies están tratando de pasar de un lugar a otro, se puede llegar, ver afectada por el tema de las migraciones, las especies carroñeras son más impactadas con los atropellos, ¿verdad? Las especies ectotérmicas, ¿verdad? Que buscan calentarse con las superficies, también se van a ver afectadas. Incluso la presencia de la basura a la orilla de los caminos puede aumentar el tema de los atropellos. Y como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Las 6 especies de felinos en el país han sido atropelladas, incluyendo jaguar y puma, ¿verdad? Que son especies grandes. Incluso la danta ha sido atropellada a nivel nacional. Ahora, también va a tener no solo un tema ambiental, sino también un tema a nivel social y económico para la comunidad de San Francisco y Tortuguero. Hay un estudio que fue publicado que habla con más detalles sobre este tema, pero en términos generales va a haber un aumento en las actividades ilegales. Por ejemplo, incluso puede llegar a aumentar el saqueo de nidos de tortugas marinas, porque ya hay un acceso fácil para salir hacia Cariare o hacia otras partes del país. Sin la trocha, ¿verdad? Hay que salir por bote hacia Pavona, entonces hay un poco más de control, pero si se abre la trocha es solo tomar un bote tal vez de 5 minutos y ahí se puede ya salir y habría menos control sobre este tema de actividades ilegales. Podría existir un decline en la economía local porque los turistas que llegan a Tortuguero mínimo se quedan una noche y aquí ya se abriría la oportunidad del turismo de un día, ¿verdad? Que no traería tantos beneficios económicos a la comunidad, porque ya no estarían tal vez utilizando los hoteles, el sistema de restaurantes, incluso los boteros de Pavona, ¿verdad? Se verían afectados. Ajá, entonces se promovería el turismo de un día, se vería afectada el hospedaje y la alimentación, disminuye el ingreso de los boteros, sobre todo los que van hacia Pavona. También, nuevamente, ¿verdad? El tema ambiental. Al aumentar el turismo de un día, se puede sobrepasar la capacidad de carga que tiene el pueblo, tanto de San Francisco como de Tortuguero, en cuanto al manejo de la basura y a las aguas residuales. Y lo importante de todo, ¿verdad? Que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, es que el mismo pueblo de Tortuguero se ha puesto en contra de la apertura de esta calle, ¿verdad? Incluso en abril del 2018, la comunidad de Tortuguero, miembros de San Francisco, miembros de la parte hotelera, fueron a San José en una marcha pacífica diciéndole no a la trocha, ¿verdad? Que ahí se ve en la foto, Tortuguero dice no a la trocha o a la calle, que es muy importante porque el mismo pueblo de Tortuguero no quiere la trocha, porque sabe el impacto económico, social y ambiental que va a tener. Entonces es una parte muy importante que el mismo pueblo no quiere esta construcción. En términos generales, ¿verdad? Lo que recomendamos al área de conservación es restaurar la cobertura forestal, sobre todo que se vio muy degradada con las intervenciones ilegales que hizo la municipalidad, metiendo maquinaria. También cambiar el cableado eléctrico aéreo por uno subterráneo, así se permite que la cobertura forestal crezca otra vez y eso impediría el ingreso ilegal de personas.
Fortalecer el tema de patrullajes de control y protección, ¿verdad? Sobre todo para evitar el tránsito ilegal de personas que ingresan para llegar a Tortuguero, pero también vimos actividades de pesca. Tal vez la señalización sería algo importante, ¿verdad? Porque no hay ninguna señal que le indique a la persona que es un ingreso ilegal. Puede ser que la mayoría sepan que es un ingreso ilegal, pero tal vez otras personas no estén al tanto. Entonces, tal vez al inicio de Chiquero, ¿verdad? Se podría poner un letrero que el ingreso es ilegal porque es parque nacional, e incluso se podría ver con el ICE si se puede poner un portón para obstaculizar el paso de las personas, o al menos hacer, enviar un mensaje claro de que el ingreso es ilegal. También, bueno, seguir con el mejoramiento y mantenimiento de los caminos ya existentes, ¿verdad? La parte terrestre que llega a Pavona y también el tema acuático. Controlar el servicio de botes, bueno, que esto tal vez no le concierne al área de conservación, tal vez es a la municipalidad o a otro ente, pero es bueno mantener el servicio de botes funcionando bien para garantizar que no se cobren, por ejemplo, tarifas injustas a los usuarios y que no haya, y que por eso no haya presión de abrir la calle. Y bueno, obviamente nosotros queremos dar conocimiento sobre nuestra investigación a diferentes actores. Por el tema del COVID no pudimos hacer las presentaciones que teníamos planeadas, que es tanto al área de conservación de tortugueros, a las ONGs, a los hoteleros, e incluso queremos presentar la investigación a la municipalidad para que tengan conocimiento de que hay datos científicos que dicen no a la construcción de esta calle. Y bueno, me despido con este mapa para que tengan una idea de la presión existente que tiene el Parque Nacional Tortuguero en el tema de caminos. Si se abre la trocha, eso no va a impedir que se abran otras calles que van a cruzar dentro del parque. Si hacemos este ejercicio con otras áreas protegidas, casi que todas están en el mismo escenario. Hay una presión inminente de la infraestructura vial y no podemos dejar que esta ingrese a los parques nacionales por todo el daño que podría surgir. Y en términos, bueno, para concluir, ¿verdad? Nuestro proyecto dice no a la trocha por el daño que generaría al Parque Nacional Tortuguero y a toda su diversidad. Incluso el área de conservación tortuguero, no sé si esto es posible a nivel legal, debería declarar el parque como un área libre de caminos para terminar con estas presiones, que ya como hemos visto es algo que sucede cada 2 años o cada cierto tiempo la municipalidad u otros actores siguen presionando para abrir la calle. Bueno, el informe que hicimos de la trocha, que ya lo entregamos al acto, lo pueden descargar en nuestra página web, ahí viene el detalle, y también ahí nos pueden contactar si tienen más dudas sobre este estudio. Y bueno, muchas gracias al área por darnos el espacio para presentar este trabajo.